Buenas tardes, amigos, amigas del Canal 22. Estamos en uno de los patios del Museo de Arte Moderno y estoy con el artista Rafael Lozano Hemer. ¿Cómo estás, Rafael? Mucho gusto, muy bien, gracias. Rafael, hoy vamos a hablar de 9 instalaciones que tienes aquí en distintas partes del museo y a reserva de que luego hablemos en particular de cada una de ellas, ¿por qué no nos das como un sentido general de lo que estás presentando? Claro que sí. Estoy presentando una exposición que se llama Jardín Inconcluso, que es una exposición que ocupa casi todo el jardín escultórico del Museo de Arte Moderno y también algunos de los pabellones, ¿no? La entrada, el domo de entrada y el pabellón Gamboa. Son instalaciones, casi todas interactivas, que utilizan tecnología audiovisual para de alguna forma activar el jardín escultórico, su entorno natural y la colección de esculturas tan preciosa que tiene. Yo soy un artista que llevo ya como 35 años haciendo obras entre, digamos, la computación, sonido, luz, y la idea es que este tipo de obra más efímera, que es casi más parecida a las artes escénicas que al arte visual, también tenga su lugar en un museo que tiene pues obras como las que están en este bellísimo jardín. Rafael, una de las cosas más fascinantes de tu obra es que las obras no se completan si no está el público. Es decir, una escultura, una pintura existe aparentemente independientemente de la mirada, pero lo tuyo no comienza ni acá si no tiene público. Exacto. Cuéntanos por qué te interesa esto en particular del arte. Bueno, hay varias razones, ¿no? Creo que el arte debe de ser incompleto. De hecho, el título de la exposición es Jardín Inconcluso, justo porque es la participación de la gente la que forma parte integral de la obra de arte. Ya lo dijo Marcel Duchamp, el gran artista conceptual francés, que es le regard fait le tableau, es la mirada la que hace a la pintura. Entonces, estamos conscientes que al hacer arte tenemos que tener un interlocutor. ¿Para quién es esto? Y cómo ellos pueden tener una sensación de complicidad o de intervención o de intimidad que tenga un reflejo un poco de sus vidas. Las obras que están aquí no solo están inconclusas, también están fuera de control. Por ejemplo, hay obras en las que se pide a la gente que deje un mensaje de voz. Nadie te dice qué decir o no decir. Y en realidad el resultado, digamos, de la obra en sí es este compendio de lo que la gente decidió dar. Entonces, las obras ahora ya no son las que, digamos, tú vas a un museo para tener una inspiración de lo que quería ver el artista. Ahora son las obras las que observan, escuchan y sienten al público, y son las obras las que quieren que el público haga algo interesante con ellas. Es una inversión de los papeles. Otra de las cosas increíbles de este trabajo es que tiene la ciencia y la tecnología ocupa un lugar preponderante, ¿no? Tú tienes formación de químico, después pasaste por las artes escénicas y finalmente para las artes plásticas. Pero cuéntanos un poco de esta idea tuya de incorporar ciencia y tecnología en la producción artística. Bueno, yo creo que la ciencia y la tecnología siempre se han incorporado a la producción artística, ¿no? No habría murales de Siqueiros si la pintura acrílica no hubiera sido generada en ese momento, ¿no? Entonces, hay una sensación de inevitabilidad. Es decir, yo utilizo a la tecnología no porque es algo novedoso o original, sino porque es una parte de la que no podemos distanciarnos, ¿no? Acá en México me decían que la persona promedio ve 8 horas de pantalla diaria entre teléfono, televisión e internet. Entonces, no podemos separarnos de quiénes somos más allá de la tecnología. Entonces, trabajo con esa tecnología, pero más a nivel científico, creo que al ser un artista que en realidad soy un impostor porque soy un científico originalmente, sí noto que hay ciertas tendencias o ciertos procesos que tienen eco uno del otro. Por ejemplo, la vocación experimental. En la ciencia buscamos, en la incertidumbre, a través de experimentos, encontrar ciertas fórmulas o modos que puedan de alguna forma predecirse. En el arte también tenemos esos modos experimentales, pero no necesariamente para encontrar respuestas, sino para hacer preguntas.
Entonces creo que hay una conjunción de intereses, de información, de cultura, que hay una intersección entre ellos, ¿no? Y además siempre la ha habido, ¿no? Estaba pensando, estaba leyendo sobre los estridentistas en México, ¿no? Los estridentistas fueron los pioneros de la radiodifusión en México, ¿no? Ellos querían crear un nuevo espacio público radioeléctrico para mandar sus manifiestos. Entonces, qué interesante que en México, ya hace 100 años, fueron los poetas los que trajeron a la radiodifusión. Eran los nerds de su tiempo. Entonces creo que hay unas tradiciones bien largas que a mí me gusta resaltar, porque creo que de alguna forma intento formar parte de esa línea. Pero mira, a diferencia de los estridentistas, tu visión de la tecnología no es positiva, es decir, los estridentistas pensaban mucho en el progreso a través de la tecnología y Tienes tú razón. tienes una visión más oscura. ¿No crees que la tecnología es es la salvación de la humanidad? No tienes esta versión utópica, sino más bien tus obras también nos invitan a reflexionar en fin, lo que la tecnología nos ata y nos reduce. Tienes razón. Mi visión no es tecno-optimista. De hecho, intento desligarme de eso lo más posible. Pero creo que los estudiantistas tampoco lo eran. O sea, Mm. sí había una cierta utopía, etcétera, pero también tenían gran sentido del humor, por ejemplo, ¿no? Entonces hablas del mole de guajolote. Entonces, creo que de todos los futurismos, digamos, el estudiantismo sería uno de los más, no plácidos, pero más versátiles, Humorísticos más también, sí. humorísticos. Pero a nivel de mi utilización con la tecnología, casi todas las piezas tienen una frontera y esa frontera, estar exactamente en esa frontera me interesa. Entre la seducción de la Mm. participación, esta idea del selfie o del reality TV o de que estemos todos autorrepresentados, este narcisismo que tenemos ahora como sociedad, pero también la violencia predatoria de una tecnología y una métrica que nos convierte en datos y que esos datos no son datos libres, sino son datos que resultan recopilar los bancos de datos y el poder de unos cuantos oligarcas. Entonces, no es tanto la tecnología en sí, aunque también tiene muchísimos perjuicios, pero la utilización de esta tecnología para crear una sociedad injusta y precisamente algo muy distante a lo que yo pensaba que la tecnología era. Yo vengo de esa generación que pensaba que el Internet nos iba a desterritorializar y nos iba a empoderar y que íbamos a tener acceso a la información. Y ahora entiendo que Internet se ha convertido en un centro comercial, que ese centro comercial tiene unas pautas de censura y que mucho de la idea de compartir datos, de compartir, por ejemplo, nosotros trabajamos con open source, con código abierto, ¿no? Ujú. Y yo pensaba que eso iba a cambiar a la sociedad y no es lo que ha ocurrido. No es una historia diferente a lo que ocurrió cuando se inventó la televisión, ¿no? La gente decía, no, ahora se va a poder estudiar por teleestudio, ¿no? Y eso no sucedió. Entonces, en fin, la idea es de no tener una visión mesiánica de la tecnología, ocuparla como un lenguaje inevitable de la globalización y en este caso atraer a la gente y seducirlos con algo bello, algo espectacular, algo novedoso, pero al mismo tiempo que les quede un momento brechtiano en donde digan, no, las cosas ¿Qué están mal. pasa? Sí. Vi un video tuyo en donde mostrabas cómo en una pieza la gente podía reflejar sus sombras Ujú. y bueno, y esas sombras se reflejaban en un gran muro y donde se agrandaba, digamos, la figura de Sí. cada quien y la gente era muy seductor, es lo que quiero decir. Ujú. Y la gente participaba con mucho gusto, pero a mí esta idea de la seducción creo que se parece a esta idea de las redes sociales en las que te invitan a participar, pero luego quedas en un loop, en un círculo en el que luego es difícil de salir. Creo que es una crítica interesante de lo Pero que tú me parece haces. muy buena. Y creo que justo por eso me gusta hablar de Brecht, ¿no? Porque Brecht decía que el teatro era una Mm. simulación que apantallaba a la gente y que los dejaba pasivos, recibiendo la historia. Y Brecht lo que quería hacer, una de las estrategias es romper esa cuarta pared y decir,
esto está sucediendo, es injusto, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué vamos a hacer todos? Entonces, hay estrategias críticas para romper un poco ese colapso de la crítica que sucede cuando tienes estas llamadas experiencias inmersivas en donde simplemente estás recibiendo como si fuera un spa unas radiaciones, ¿no? La idea es de convertir a la gente en agente, que tengan una cierta agenciación de poder, que tengan voz, por ejemplo. Muchas de las obras que están aquí son obras bonitas, son obras que de alguna forma decoran el escenario del jardín escultórico como si fuera una especie de la invención de Morel, que es una gran inspiración para esta exposición, esta idea de los fantasmas, ¿no?, que ocupan el jardín. Pero muchas otras obras que hago sí tienen que ver con la idea de visibilizar lo invisible, ¿no? Algunas piezas aquí, por ejemplo, en una estás visibilizando el calor del cuerpo, ¿no? Cómo se intersecta con el medio ambiente. O en otras, por ejemplo, la voz. Hice una pieza, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, en El Paso y Juárez, donde la gente hablaba unos con otros a través de enormes puentes de luz. Ese tipo de ejercicio es esa amplificación de la que hablabas de la sombra, ¿no?, del espectro, pero utilizada de forma estratégica para facilitar una cosa que a mí me parece fundamental en el arte, y es el de crear experiencias compartidas. Eso es al final, o sea, cuando dices, ¿por qué hago yo arte? Al final es porque lo que más quiero es que la gente que vive en sus burbujas, que tiene siempre los mismos patrones y que tenemos nuestros perjuicios, que nos encontremos en circunstancias que nos inviten a dudar o a conectarnos con otras realidades, compartiendo una experiencia que puede ser excéntrica o puede ser plácida o puede ser fuerte. Eso es lo que en realidad yo más deseo. New York Times dijo que tú eras una persona que le gustaba seducir al público con temas Sí, oscuros como la muerte, ¿no? Y sí. esto me lleva a decir que otra de las cosas fascinantes de tu obra es que hablas de los temas que habla el arte en general, es decir, de la vida, de la muerte, del amor, que se introducen y no se quedan solamente en piezas que es un asombro de la tecnología, sino que al final reflexionan sobre la vida humana. Sí. Sí, o sea, yo creo que hay mucha gente trabajando con la tecnología pensando que este es un nuevo lenguaje. Si alguien piensa que esto es nuevo es porque no ha estudiado la enorme historia del arte con intervenciones de este tipo, ¿no? Este tipo de exposición, por ejemplo, es algo que hacían Experiments in Art and Technology, un grupo de Rauschenberg y de Billy Kluber, o hacía, por ejemplo, Marta Minujín, o hacía, por ejemplo, el Grupo Cero en Alemania. Entonces, estamos ante la idea de que el arte se convierte en una especie de ambiente, ¿no? Y de que este ambiente puede ser algo que puedes interpenetrar, ¿no?, que puedes acceder a él. Es decir, lo que decía el New York Times, ¿no? Que te gusta seducir a la gente, pero que al No, mismo tiempo lo que hablas dijo de el New York temas Times es totales. que yo era Un crowd un pleaser. death-loving crowd pleaser. Exacto. O sea, alguien que amaba la muerte, pero que le gustaba dar placer a la gente. a la gente, sí. Lo interesante para mí de esa cita es que efectivamente yo siempre estoy pensando en lo efímero, ¿no? Estoy siempre pensando en cómo hacer que estas obras nos sitúen en el ahorita y en esta interacción que de alguna forma nos anclen. Y la cita que siempre uso es la de Montaigne. Montaigne decía que filosofar es aprender a morir. De alguna forma el arte es lo mismo, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos dejar un rastro, un eco, un fantasma de quiénes fuimos o qué es lo que hicimos. De hecho, la pieza quizá más grande de esta exposición se llama Jardín de Corazonadas y es una obra que representa a 4,000 latidos de 4,000 participantes diferentes con unos foquitos. Pero de hecho, esta es una obra que en realidad viene inspirada por Macario, por la película de Gabaldón, en donde el protagonista entra a las grutas de Cacahuamilpa y ve estos millones de velitas frágiles y centellantes, la muerte las va apagando. Creo que efectivamente las obras que a mí me gustan tienen que reflejar un poco esto, ¿no? Que vamos a morir. Y no siempre como algo negativo. Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, con la que trabajamos mucho en el estudio, hay gente que me dice, Rafa, ¿estás preocupado de la inteligencia artificial? Les digo, no. Y la razón es porque la inteligencia artificial no muere. Nosotros sí, nosotros nos olvidamos. La inteligencia artificial no olvida. Y eso nos remite a este cuento de Borges, ¿no?, del inmortal. Si pudiéramos recordar todo, dejaríamos de hacer nada.
Entonces, por eso creo que el ser humano tiene un sentido, porque vamos a olvidarnos. Antes de la pausa que tenemos que hacer, ya hemos hablado del arte efímero. Estas piezas, a diferencia de las esculturas que están en este patio, pues estas piezas se van a ir, no van a permanecer. Pero después del corte quiero que hablemos de tu interés en el arte público. Es decir, tú eres una persona que está muy interesada en exponer todas estas piezas y que sean piezas, que sean experiencias colectivas. Me encanta. Regresamos después del corte. Bueno, una pregunta, ¿no hay nada más humano que utilizar máquinas? Pues quién sabe, yo creo que las máquinas lo que nos dan es una sensación de complicidad humana, ¿no? Porque no hay cosa más divertida que verlas cuando se rompen y toda la gente empieza como a ponerse nerviosa y luego al final se empieza a burlar de la máquina. Yo creo que burlarse de la máquina es algo muy sano y es algo que nos hace más humanos. Esta es una pieza que se llama Tensión Superficial. Es una pieza de 1991 en donde un sensor de computadora de una empresa de Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, hace detección igual que hacen en los migrantes en la frontera. Y aquí lo que tenemos es un ojo humano que te va persiguiendo por cualquier sitio en el que vayas en la galería, con la idea de reflejar, de materializar esa vigilancia a la que nos tienen sujetos las autoridades y el poder. Estamos de regreso en este especial de Canal 22. Estamos hablando con el artista Rafael Lozano Hemer. Hablamos de las 9 instalaciones que se presentarán aquí en el Museo de Arte Moderno. Y antes del corte, Rafael, hablábamos de una de las características de tu obra, que tienen una condición efímera. Creo que no hay ninguna de tus piezas que permanezca en el tiempo. No sé si eso sea así. Pero también ahora me gustaría hablar de esta otra característica que es que te interesa mucho el arte público. Claro. Primero, corregirte, la mitad de mi trabajo sí es coleccionable. Lo digo porque estamos en la Semana del Arte en Claro, México ahora y hablemos tengo a de eso, varias sí. galerías que vienen a vender obra, así que mucho ojo. Sí, se puede es decir, pero lo coleccionar. que me refiero es, la gente podría visitar una pieza tuya en Toronto o en no sé qué, que Sí, haya permanecido. tengo algunas piezas permanentes. Ah, ok. Es cierto que siempre son inestables. Muy bien. Por ejemplo, una gran escultura que vamos a abrir ahora en Toronto, en Waterfront, es una pieza interactiva que consiste de un arco inacabado con el que la gente participa. Pero sí, esto puede existir del mismo modo que una pieza, por ejemplo, de Turrell, de luz, puede existir. Pero siempre subrayando el hecho de que la presencia es lo que hace a la pieza. Pero ya hablando sobre arte público, creo que uno de los temas que a mí siempre me ha gustado, yo comencé con arte público, ¿no? Yo hice como 15 o 20 años de arte público antes de empezar a trabajar con museos y galerías. Entonces, en ese entonces y ahorita, continúo interesado en la idea de crear plataformas. La idea del arte como infraestructura, no como un monumento, sino justo como un antimonumento, algo que permita interrumpir las narrativas de poder de un espacio físico. Te explico. O sea, más y más nuestros espacios públicos están pues con problemas enormes. Por ejemplo, problemas de vigilancia o problemas de medio ambiente o problemas de muchas índoles. La idea de que el arte puede contribuir a abrir espacios en donde la gente se pueda autorrepresentar me parece formidable. Es decir, ¿cómo hacemos que el arte permita dar voz a los que no la tienen? ¿O cómo hacemos que el arte interrumpa, pues, por ejemplo, las narrativas de corporativas? Te doy un ejemplo. Un centro comercial es un lugar que está diseñado para optimizar la compra y venta. Y no solo eso, sino que además hay un código de conducta que tienes que tener en estos centros comerciales. En cambio, el arte público, en espacio público, tiene que ser algo que esté más fuera de control, que tenga más riesgo, que permita sin censura que la gente se exprese. Y luego, de esa forma, contribuir a crear no una comunidad, sino conexiones entre comunidades dispares. Entonces, el arte público continúa siendo una de mis obsesiones.
Es cierto que lo que estamos haciendo en el Museo de Arte Moderno no es exactamente arte público, ¿no? El arte público sucede gratis, te lo encuentras Sí, de no, repente cuando das la vuelta. Acá esto es mucho más como una especie de juego, de dramaturgia. Le llamamos un art parkour, o sea, una caminata, un paseo nocturno para ver las obras. Entonces, tiene partes diferentes que el arte público que vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Dos cosas que acabas de mencionar. Una es la teatralidad Ujú. y otra es la hora de ver la obra. ¿Por qué Exacto. no hablamos de las dos cosas? Exacto. Que, Bueno, que van juntas. sí. Sí. Lo de la teatralidad creo que es una parte fundamental del arte contemporáneo. Yo casi no me imagino a un artista que no tenga esta capacidad de representar y de alguna forma de manipular al público en una especie de representación, un viaje de dramaturgia que te lleva pues a lo mejor a una tragedia o a una pregunta. Entonces, a mí el teatro me parece como una de las artes escénicas o una de las artes en realidad que más se asemeja a lo que hago en el sentido que yo, por ejemplo, trabajo con un gran equipo. Yo trabajo con 20 personas a tiempo completo en mi estudio en Montreal. Entonces, al contrario que muchos artistas visuales que no mencionan a sus colaboradores, si tú llegas a mis exposiciones o a mi sitio web, vas a ver el nombre de cada programador, cada lingüista o compositor o actor que trabajó en las obras. A mí me gusta mucho cómo se resuelve eso en las artes escénicas. Soy el director, sí, pero detrás de mí hay un montón de gente que trabajó, ¿no? Eso por un lado. Y con el lado teatral, con el lado de las horas. Las horas, sí. La luz. Yo tengo muchas exposiciones, por ejemplo, que funcionan en el día, pero son exposiciones sonoras o esculturas o piezas robóticas, por ejemplo, que tengo. Ahorita tengo una exposición, una pieza en el Museo Jumex, por ejemplo, que es una escultura de aluminio. O sea, eso sí se puede visitar a cualquier hora. Estas obras, las obras nocturnas, como este paseo que se llama Jardín Inconcluso en el Museo de Arte Moderno, son más carnavalescas, suceden en la noche. La oscuridad es una parte bien importante de esto y las experiencias que hemos tenido en el pasado son siempre en bosques, en desiertos, en lugares que de alguna forma no estás acostumbrado a visitar en la noche. Entonces, aquí en el bosque de Chapultepec, de forma muy increíble, puede suceder eso, puede suceder la oscuridad. Y la oscuridad y el silencio es algo maravilloso para trabajar. Entonces, creo que ya entrar a un espacio como este, que es un espacio solemne y bello, pero también un espacio natural, en la noche es un privilegio. Entonces, hagas lo que hagas, tienes una sensación de ocupar un espacio pues más imaginario, y esto me parece importante. Son 9 piezas. ¿Cómo diseñaste la narrativa o la relación de las piezas entre sí y con el espacio? Entonces, las obras que están incluidas aquí son 6 piezas que ya había presentado antes, pero que modifiqué para estar en diálogo con el museo, y 3 obras nuevas. Entonces, la forma de trabajar es hacer una serie de viajes, ver el espacio, medirlo, entenderlo, verdaderamente interactuar con el lugar. El espacio escultórico este jardín escultórico es bellísimo. Aquí hay un cráter de Helen Escobedo y luego hicieron un valle. Entonces ya tiene un escenario que fue diseñado por otros. Entonces, un poco inspirado en lo que ellos hicieron, yo fabriqué las obras. Hay una obra en particular que es El barco de México 68 Sí. del maestro Felgueres. Que en particular me inspira muchísimo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Felgueres, fue un amigo, un gran artista, un pionero, y sobre todo que él trabajó en el 71 con la computación. Es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Que a principios de los 70 no era nada más Manfred Moore y Vera Molnar y alemanes, gringos y japoneses trabajando con computación. Aquí en México teníamos al maestro Felgueres, y esto a mí me gusta porque da un precedente a lo que yo intento hacer. Entonces, él desgraciadamente falleció durante COVID, y lo que estamos haciendo es una especie de homenaje, de proyección sobre su pieza, usando la tríada que él me ofreció como parte de
de su acercamiento a hacer la obra. Él decía que todas sus obras estaban fundamentadas en la tensión, el equilibrio y la ruptura. O la ruptura, el equilibrio y la tensión, o sea, o cualquier versión de estas cosas. Entonces, un poco este homenaje funciona con la sabiduría del maestro y trabajando aspectos de su obra que no quiero contarles hasta que no vengan a verlo porque es una sorpresa, de cómo estos textos aparecen y desaparecen usando la misma geometría del maestro. Rafael, esta muestra, esta exhibición de 9 piezas, creo que representa una especie de regreso tuyo a México. No sé si regreso sea la palabra correcta, tampoco es que te haya sido, pero quienes tenemos la suficiente edad recordamos esta pieza del año 2000, donde proyectaste unas grandes luces en el Zócalo de la Ciudad de México. Era un momento en donde te conocimos por esa pieza en que además participábamos porque podíamos crear nuestra combinación de luces a través de un sitio en donde tú ibas reproduciendo estas preferencias del público y luego capturándolas. Estos 2000 han pasado 26 años. Bárbaro. Y te quería preguntar sobre tu relación con este país. Tú eres mexicano, creciste en España, después estudiaste en Montreal. No es que no haya estado presente, pero es cierto que tu presencia es de entrada y salida, de entrada y salida. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, por un lado, estoy encantado de tener mi primera exposición en un museo en México desde la que hice en el MUAC en el 2016, justo, o sea, ya hace 10 años. He tenido algunas intervenciones en un lugar que se llama Arte Abierto, tengo una pieza en el Museo de la Tolerancia, o sea, sí continúo haciendo piezas en México cada vez que puedo. Pero es cierto que una exposición más monográfica y más impactante como puede ser esta, es algo que me ayuda a poner un pie en México. Mis hijos ya están más grandes, ya tengo un poco más de libertad para moverme y justo ahora estoy pensando más y más, casi como un gentrificador más, venir a México y poner un estudio, porque esto es maravilloso desde mi perspectiva. Es cierto que yo romantizo e idealizo a mi país. Es maravilloso ver desde el público, la crítica, los museos, los artistas. Hay una experiencia artística de muchísimo nivel, pero también mis amigos que viven aquí me dicen, Rafa, ven y vívelo, porque acá estamos en plan supervivencia y no nos gusta que vengas con tus proyectores canadienses a decirnos lo maravilloso que es esto. Entonces, ahora justo lo que intento hacer es tener una experiencia en México, tener un pequeño estudio, empezar a hacer más diálogo, más colaboración y sobre todo alejarme del invierno canadiense. Ahorita estamos a 36 bajo cero. Me imagino que debe ser terrible. Entonces, es un placer estar acá. Bueno, quiero decir que, y ponerte un poco en el contexto de tu generación como artista, que eres parte de una generación que pudo internacionalizar el arte contemporáneo mexicano. Es decir, contigo hay muchos otros artistas que lograron entender ese lenguaje internacional y participar de una manera pertinente y activa en un diálogo global, al mismo tiempo que el mundo también estaba cambiando su mirada hacia otras latitudes. Pero también creo que eres un bicho raro, digamos, en ese contexto, porque no es que hayas salido de acá para allá, sino que ya estabas en otros lados, pero participaste en este diálogo. Sí. ¿Cómo te concibes tú en esta generación de artistas locales, mexicanos, que hicieron este paso a la globalización? Bueno, yo creo que de alguna forma funciona de las dos formas, ¿no? O sea, Carlos Morales se va a Holanda, ¿no? Orozco se va a París o a Tokio, yo estoy en Montreal, pero luego tienes a Francis Alice en México, o a Melanie Smith, o a Santiago Sierra. Entonces, nosotros enviamos y recibimos, y ese diálogo a mí me parece fundamental. Okay. Te cuento que en el 93 di una conferencia en el Museo de Antropología, y alguien me dijo, Rafael, tu trabajo es muy interesante, pero no es muy mexicano. Y yo dije, ¿quién tiene el monopolio sobre lo que es ser mexicano? ¿No? ¿Y dónde está? ¿Dónde acaba y termina? Claro, entonces, yo sí intento en cada una de mis exposiciones situarme adentro de tradiciones experimentales en México
que nos conectan pues con innovación, con técnica, con ciencia, y que hay unos presentes maravillosos que no se han estudiado suficiente. Entonces, esto es como parte de mi bandera, si quieres. O sea, no es que yo sea nacionalista, pero yo sí quiero defender la posibilidad de que el arte mexicano no sea necesariamente identitario, por ejemplo. Decía Carlos Fuentes que México antes exportaba utopía y que ahora exportamos apocalipsis. A mí me gusta mucho esa cita porque ambas son ciertas. Pero aparte de eso, tenemos tanta variedad de trabajo. Entonces, creo que el arte mexicano es un arte globalizado, para bien y para mal. Creo que ahorita lo que verdaderamente importa en el arte mexicano es, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo en este proyecto es asegurarnos de tener un cierto respeto y una cierta plataforma para representar lenguas originarias. Creo que es algo que estamos empezando a tener muy en cuenta, cómo este arte internacional también de alguna forma también puede opacar o eclipsar otras vertientes de arte a la que tenemos que darles atención, ¿no? En Canadá también. En Canadá ahora mismo, por ejemplo, el arte de los contemporáneos indígenas, desde su perspectiva, tiene una enorme fuerza y poder. Entonces creo que estamos viendo eso, estamos viendo, por ejemplo, una pluralidad de voces maravillosa. Creo que el número de mujeres creadoras ahorita supera al de los hombres y creo que todo esto es beneficioso. O sea, tiene algunos problemas, pero veo las cosas con mucho optimismo, por lo menos en cuanto al arte mexicano se refiere. Sí, justo pues tenemos que irnos otra vez a una pausa, pero después de la pausa me gustaría explorar qué significa la Semana del Arte en este diálogo global y por qué estamos aquí en este momento. Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos. Por ejemplo, Picasso le preguntaron que qué le parecían las computadoras y dijo que no le gustaban porque nada más tenían respuestas. Entonces, en este caso, pues estamos también jugando con ese precedente y haciendo que las computadoras nada más nos estén haciendo preguntas. Y también, por ejemplo, en la tecnología, desgraciadamente, las pantallas siempre nos están dando un monólogo de poder, ¿no? Siempre nos están diciendo qué hacer, qué comprar, dónde ir. Entonces, me gusta que las pantallas en este caso sean mucho más íntimas y que no te den respuestas, ¿no? Que simplemente te hagan pensar y que te lleven a un lugar que a lo mejor es absurdo, pero que te saque un poco de la rutina de cómo se utilizan las tecnologías de forma utilitaria, ¿no? ¿Qué papel ocupa el documento en tus trabajos? El documento es importantísimo porque casi todo mi trabajo es efímero, son intervenciones en espacio público y en un momento dado, la única forma de ver el trabajo es viendo los documentales, ¿no? Estamos de regreso, yo soy Guillermo Osorno, estoy hablando con Rafael Lozano Hemer sobre su exposición en el patio, pero también en el interior del Museo de Arte Moderno. Rafael, antes del corte hablábamos de esta idea de Ciudad de México o de los artistas mexicanos como parte de una comunidad global. Esta exposición se está inaugurando en el contexto de la Semana del Arte en la Ciudad de México. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo ves este momento de la Ciudad de México, de su inserción en esta conversación global y lo que significa para desde fuera el participar en esta Semana del Arte. O sea, para otros artistas y galeristas y tal. Es real que yo vengo muy a menudo a la Semana del Arte. Normalmente tengo a una o a dos galerías representando mi obra. En este año tengo a una galería española que se llama Max Estrella haciendo un stand en Zona Maco sobre mis obras recientes. Y es una oportunidad que tenemos para presentar, digamos, las obras coleccionables y poder de alguna forma también poder hacer este tipo de proyecto que no es en donde puedes mantener operaciones, ¿no? Entonces, yo soy una persona que tengo el mismo tipo de rechazo al arte comercial que todo el resto de la gente crítica, pero al mismo tiempo me beneficio del mismo, ¿no? O sea, yo soy cómplice
de una sociedad de consumo. Soy cómplice de trabajar con pues, gente inmensamente rica que de alguna forma estamos añadiendo obras a su colección. Y yo tenía una idea antes de trabajar con galerías que el mundo del coleccionismo era un mundo de vampirismo y necrofilia. Y luego, cuando empecé a trabajar en galerías hace 20 años, tuve que cambiar un poco mi actitud, porque es cierto que hay coleccionistas, algunos inmensamente ricos, que sí hacen cosas interesantes, que sí toman riesgos, que sí apuestan por visiones excéntricas, que te permiten crear piezas como la que presenté en el MOAC, la pieza de la asfixia, una cámara donde respiras el aire que ya ha sido respirado por todos los anteriores. Eso no hubiera sucedido si no existiera un coleccionista en Turquía que, entre comillas, me compró la pieza como concepto y gracias a eso pude realizarla. Entonces yo creo que siendo realistas, el mundo del arte tiene que ser muchas cosas. No puede ser solamente comercial, ni académico, ni crítico, ni estratégico, ni político. Tiene que ser todas estas cosas. Y creo que en la Semana del Arte lo que vemos que es precioso no es nada más que estas ferias existan, sino que todos los museos, las fundaciones, los estudios de artistas se abren a un inmenso flujo de gente interesada. Y la realidad es que yo, entre comillas, vendo más obras en México, aunque no viva aquí, que en Montreal, en donde no tenemos ese flujo. Entonces, me parece interesantísimo que al hacer esto aquí, vamos a tener gente de todo el mundo, pues, compartiendo la experiencia y ojalá interesándose por las obras. Otra cosa que mencionar es que creo que en México tenemos una forma o tenemos muchas formas de apoyar a los artistas. Son insuficientes, esto está clarísimo, y ojalá que puedan potenciarse. Pero hay una especie de hibridación que existe. Tengo a muchos amigos que, por ejemplo, dan clases en universidad, pero también hacen performance o también hacen algo comercial. Y espacios como la Semana del Arte en México permite que todo eso florezca sin tener que ser una única cosa. Quien venga a ver tus piezas se dará cuenta que no son, y ya lo has dicho tú, obra de una sola persona, sino que corresponden a una obra en equipo, son obras muy complejas. Cuéntanos un poco de cómo funciona tu estudio, quién lo integra y cómo llegan a las soluciones que podremos ver en este patio. Sí, mi estudio es un estudio un poco extraño, ¿no? Somos 21 personas a tiempo completo. La mitad de nosotros somos científicos o programadores o ingenieros. La otra mitad son compositores o artistas o arquitectos. Y la intersección de este grupo, más algunos colaboradores que añadimos dependiendo de la pieza, hace que las piezas funcionen, ¿no? Normalmente la tecnología, si existe, la adquirimos y la potenciamos o la utilizamos, y si no existe, la desarrollamos. Entonces yo tengo la enorme fortuna de que mi estudio es un estudio de I+D, de investigación y desarrollo. El gobierno de Canadá y el gobierno de Quebec nos ayudan a pagar los salarios de los ingenieros. O sea, esto es maravilloso. O sea, la mitad de los presupuestos que tengo yo de salarios, que son muy altos, me ayuda el gobierno a pagarlos. Entonces, esto es un privilegio que no existe aquí, que debería de existir, sería maravilloso. Pero la idea es de fundar estudios que te permitan mantener el talento en Canadá, en ese caso. Mi estudio, de estas 21 personas, somos de 7 países diferentes. Y el estudio también es representado por absolutamente todos los géneros, o bueno, no todos, pero a lo mejor muchos de ellos. Y por ejemplo, en el término de equidad, por ejemplo, en management, o sea, en gerencia, pero también en programación, mujeres y hombres 50 y 50. Entonces hay algunas técnicas que existen para que los estudios funcionen bien, sí como empresas, pero no con la idea de maximizar el beneficio, sino para ser sustentables. Y esto es lo que yo me estoy aplicando al máximo, porque no hay muchos estudios de ese tamaño que lo estén haciendo y no tengo muchos modelos. Y a mí me gusta mucho hablar de
¿cómo le haces? O sea, ¿cómo proyectas a futuro? ¿Cómo inviertes en un estudio? ¿Cómo inviertes en tu propia obra? A mí una vez me dijo Frank Stella, el gran artista americano, que los artistas estamos adictos a crear, que no importa cuánto dinero ganes, te lo vas a gastar íntegro en tu próxima obra. Y yo creo que eso es cierto. Si eres un artista solo, cuando yo empecé, siempre estaba pensando, ¿qué voy a hacer en 2 meses para pagar la renta? Ahora me va muy bien, pero sigo pensando, ¿qué voy a hacer en 2 meses para pagar la renta? ¿No? Entonces, creo que esto es algo que tenemos que vivir con ello. Nunca vamos a estar satisfechos. Y eso es parte del motor, ¿no? Del motor que te despierta y dice, vamos a lanzarnos al vacío y hacer algo que no se ha hecho y a ver si alguien lo nota. Muy bien, Rafael, ¿por qué no nos ayudas y nos haces un paseo, a lo mejor por 3 o 4 piezas que te interese destacar de esta exposición? Una que quizá pueda destacar es una nueva pantalla. Es una pantalla muy rara porque está hecha con una sola línea de luz. Esta línea de luz tiene 350 metros de largo y hace una espiral. Y en esa espiral la hemos calibrado para que pueda funcionar como una pantalla. Ves que las pantallas son filas y columnas, ¿no? Aquí es una espiral, pantalla en espiral. Y al centro tenemos una cámara de vigilancia que hace una visión panorámica. Entonces, de repente apareces adentro de esta línea y luego hay como una serie de efectos que hace que esta imagen desaparezca. Lo que me interesaba de esto es esta idea de la aparición, del espectro, de la memoria. Casi todas las obras que están aquí graban algo, no permanentemente, pero temporalmente. Escuchas tu voz o te ves a ti mismo o dejas tu corazón en la obra. Y esa idea de dejar un rastro me parece valiosa porque creo que le da a la gente la sensación de esa participación. Entonces esa sería una. Hay otra pieza que tenemos en lo que llaman el cañón o el valle. Es una pieza que está basada en las piezas de corazonadas que vengo haciendo desde hace 20 años. Es una pieza de 4,000 foquitos de policarbonato y LED que están recubriendo la topología del jardín escultórico y que para participar tienes 3 sensores que miden tus corazonadas y gradualmente vamos añadiendo nuevas grabaciones y se borran las anteriores. Entonces esta es una pieza que se llama Jardín de Corazonadas. Otra pieza que también es así de gran escala se llama Atmosfonía. Atmosfonía es una escultura sonora que consiste en 3,000 canales de sonido diferentes, cada uno reproducido por una bocina separada. Son 3,000 bocinas en una sala con su propia luz. Cada una reproduce un sonido de campo, una grabación de campo diferente. Por ejemplo, hay 300 sonidos de pájaros, de especies de pájaro, 300 insectos, pero también hay sonido de volcanes, agua, aire, pero metrónomos, bombas, niños. Y la pieza funciona que cuando tú entras, la computadora sabe dónde está e ilumina la bocina que está justo encima de ti y empiezas a escuchar esa bocina. Si tú y yo estamos en el mismo espacio, tú escuchas otra cosa que yo. Y según tú vas caminando, creas tu propio trayecto sónico. Entonces creo que eso es una pieza que nos invita a pensar en la atmósfera como algo que está lleno de memoria y que de alguna forma vamos sintonizando. Por último, esta pieza que tenemos aquí es una pieza que se llama Calzada de Voces. Una vez más, la idea de una matriz de memoria. En este caso, tenemos 440 luces, cada una de las cuales representa un mensaje de voz de alguien en el pasado. Entonces, esto ya lo hicimos en otros lugares. Hicimos una pieza parecida en Park Avenue Tunnel en Nueva York. Y la gente tiene un intercomunicador, aprieta, deja su mensajito. Muchas veces es una dedicatoria o un saludo, a veces cantan, a veces es poesía. Hemos tenido 4 propuestas de matrimonio. Entonces, la gente dice lo que quiera y eso se convierte en luz y se queda como una especie de trayecto sonoro de lo que se dijo. Ahora, de vez en cuando, esta pieza es poseída por archivos de la Fonoteca Nacional. Trabajando con Tito Rivas, el director de la Fonoteca, de repente escuchas a la máquina sonar reflejos de México en los 60s y en los 70s. Entonces se convierte como un eco, como una especie de eco de
cómo suena México. Entonces, estas son obras que están constantemente cambiando. Si alguien viene a la exposición y luego viene otro día, las cosas van a ser bastante diferentes y eso me gusta, ¿no? Es una capacidad de la exposición de ser versátil y de cambiar cada vez. Hablaste de la incorporación en algunas de las piezas de lenguas originarias, de pueblos originarios. Sí, exacto. Tenemos una obra nueva, se llama Caudales Resurgentes. Y es una obra de animación, se dice generativa, es decir, no es un video que se repite, sino es una serie de dinámica de fluidos que se dice, donde se mueven unas letras y hay como una especie de paisaje nocturno. Y de vez en cuando van apareciendo unos poemas. Estos son 10 poemas de escritoras en lenguas originarias. Tenemos purépecha, tzotzil, maya, zoque, náhuatl, etc. Y aparecen en pantalla como espectros que salen de la Tierra y que se vuelven atmosféricos. Y aparecen tanto en su lengua original como en español, en traducción en español. Son todas, digamos, participantes del Congreso de Escritoras en lengua originaria. Y una cosa que a mí me parece muy importante de esta pieza es esa idea de la obra como plataforma. Yo no estoy haciendo esto con ellas extrayendo su capacidad plástica. Lo que estoy haciendo es teniendo un diálogo. O sea, lo primero es pedir permiso, lo segundo es compensar a la autora y lo tercero es poner su nombre en grande para que puedas leer su poema de una forma diferente. Entonces, creo que esto es una de las formas en las que el arte puede ser un vehículo para otros tipos de voces que también resuenen en un espacio como este. Utilizar nuestros privilegios para ser expansivos y para poder ser inclusivos. Ha pasado ya un tiempo, hemos pasado platicando algunos minutos y ya comienza a oscurecer y la obra en la que estamos aquí en medio comienza a activarse también. Exacto. ¿En dónde estamos en este momento? Ahorita estamos en la calzada que va del museo, del edificio principal del museo, al pabellón Gamboa. Esta calzada es normalmente, tiene un espacio con un café, estás rodeado de una pieza bellísima de Erzúa, tienes el trabajo de muchísimos maestros de la escultura mexicana. Y es un espacio que a mí me parece fantástico porque tiene esta idea de la calzada, ¿no? Y la calzada es algo pues muy mexica, ¿no? O sea, tienes esta conexión entre islas y creo que la arquitectura, especialmente la propuesta del domo, es algo que yo de chiquito venía aquí a escuchar mi voz en eco, ¿no? Y tuve la oportunidad de intervenir el domo y tengo muchas ganas de que la gente vea cómo la arquitectura también habla. Oye, Rafael, quien venga a esta exposición también se va a dar cuenta que es una instalación muy compleja, que hay mucho equipo, que seguramente participaron muchas personas y hablando del trabajo que hacen con el estudio, te quería preguntar y pedir si nos puedes ilustrar de la cantidad de trabajo que significa una exposición en donde hay 9 piezas. ¿Desde hace cuándo estás pensando en esto? Pues mira, empezamos a trabajar en este tipo de exposición nocturna hace unos 4 años para un museo que se llama Crystal Bridges en Estados Unidos. Luego hicimos otra en Abu Dhabi, en Australia, en Inglaterra. Y siempre que hemos hecho este tipo de intervenciones en bosques o en desiertos, he pensado qué maravilloso llevar algo así a México, ¿no? Entonces sucedió que recibí un poco de apoyo del gobierno de Quebec para hacer una gran intervención aquí en México y junto con el INBA producir una exposición aquí en el Museo de Arte Moderno. Entonces, esta exposición, ayer, por ejemplo, estábamos 75 personas trabajando en ello. Estamos hablando de electricistas, de gente de internet, programadores, montadores, gente de todo tipo. Quiero conocer a tu estudio manager para... Sí, está muy loca. Pero también que tengas, esa idea de trabajar que es muy teatral, ¿no? O sea, cada quien tiene su rol. Es una gran producción. De hecho, me encantaría que cuando salieran de la exposición vieran la pared de créditos para que tuvieran constancia de que esta gente también se está expresando a través de esta exposición. Y también mencionar que este tipo de exposición tiene algunos intereses, por ejemplo,
no intereses, pero unas preocupaciones medioambientales. Y lo quiero decir porque mucha gente va a un espectáculo de luz y sonido, por ejemplo, y dice, bueno, es que esto está contaminando y qué necesidad tenemos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, trabajar con ornitólogos. Nosotros trabajamos con un ornitólogo que se llama J. Alan Ford y otro que les prometo que esto es real, se llama Dr. Bird. Y estos dos ornitólogos nos enseñaron cómo hacer para que nuestras luces tuvieran un corte ultravioleta para no molestar a las aves migratorias o a los insectos migratorios. Y esto es fundamental. Yo tengo 3 hijos que todos son medioambientalistas. O sea, si pensaran que vine a destruir la flora y fauna de Chapultepec, o sea, olvídalo. Entonces, aquí tenemos 1,300 celdas fotovoltaicas, por ejemplo. La exposición está iluminada por eso. Estamos apagando más luces que encendemos. Entonces, en términos de contaminación lumínica, por ejemplo, va a haber menos ahora que está la exposición porque nos gusta la oscuridad. Y menciono esto porque creo que como artista tienes que tener también pues, responsabilidades, ¿no? Eres ciudadano y como ciudadano quieres que espacios como estos existan, que existan estos pulmones. Y son otros colaboradores que a lo mejor la gente piensa que no forman parte de un equipo, pero bienvenidos los ornitólogos. Escuchándote hablar, he pensado si tú a tu vez has pensado en crear una especie de taller en donde otras personas, mexicanos o en fin, otros artistas puedan aprender de este conocimiento tan complejo y diverso, digamos, que expresa tu estudio. Sí, o sea, yo tengo claro que en cuanto tenga medios, lo que más quisiera es que el estudio que voy a abrir en México tuviera talleres, tuviera todo tipo de entes educativas y de procesos, ¿no? Tanto para crear obras como para presentarlas y también para poder mantener operaciones. Yo creo que igualmente importante de cómo programar un Arduino es saber cómo hacer un buen presupuesto. Claro. Y hay un tabú sobre hablar sobre esos asuntos. Alguien un día me insultó, me dijo, tú eres un artista pero de los presupuestos. Y yo dije, bienvenido, sí. Chance, O sea, sí, yo claro, necesito mantener operaciones y me interesa hacer buenos presupuestos. A mí me encantaría poder, de alguna forma, compartir lo que hemos aprendido sobre lo que funciona y lo que no. Sí, estaría genial. Por último, ¿qué significa para ti esta exposición en el Museo de Arte Moderno, este momento en tu carrera y estar aquí? No me quiero emocionar, pero sí te da una sensación muy profunda de respeto, de orgullo, de dignidad, de conexión con tus ancestros. Este dicho de que eres de donde están tus muertos, todos mis muertos están en México. Y tengo esta conexión que no puedo explicar, que no es nacionalismo, pero es un sentimiento. Entonces para mí es un orgullo estar aquí y poder compartir esto. También quiero decir que soy una persona conectada a Canadá. O sea, sí siento que esta condición de mexicano-canadiense es algo totalmente natural y sobre todo ahorita que Estados Unidos está en un momento problemático, entre más conexiones entre Canadá y México tengamos, mejor. Sí, tienes toda la razón. Tenemos Exacto, que juntarnos. tenemos ahí una persona en común que enfrentar. Exacto. Bueno, en fin, ¿y qué es lo que te gustaría que la persona o las personas que vienen a esta exhibición se lleven a su casa? Yo quisiera que la gente que viene con cierta sensación de que esto va a ser un show de luz y sonido y que es nada más entretenimiento y unas lucecitas para apantallar a la gente, pudiera encontrar sentido, crítica, poética en la exposición. Y luego, los que vienen por algo más intelectual, conceptual, crítico, que también disfruten, que lo vean, que esa seducción también les funcione, porque estamos en un momento muy difícil y creo que el arte tiene que dar 2 cosas. Por un lado, nos tiene que ayudar en el luto y luego nos tiene que ayudar en la continuidad. Entonces tenemos tanto que pensar en la pérdida como tenemos que celebrar que seguimos aquí. Claro. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a y ustedes. muchas gracias a ustedes que nos han acompañado en este especial sobre la obra de Rafael Lozano Hemmer que se presenta en el Museo de Arte Moderno en el contexto de la Semana de Arte. Nos vemos en el próximo especial.
Vengo de hablar con el artista mexicano-canadiense Rafael Lozano Hemer. Hablamos de esta exposición que está en el Museo de Arte Moderno, está en los patios del museo. Es una exposición que se llama Jardín Inconcluso. Con Rafael hablé sobre arte y tecnología, hablé sobre su doble condición de canadiense y mexicano, y sobre todo hablamos de cómo sus obras se activan con la participación del público. Así que vengan al Museo de Arte Moderno, esta exposición Jardín Inconcluso, que se inaugura el 11 de febrero y termina el 25 de abril.